Oh Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, mi familia te necesita. Oh Dios, escucha este clamor. Que nos amemos, nos unamos como hermanos. Que mi familia se vuelva a ti. La familia ejemplar que ame a todos. ¡Viva la familia! Necesitamos creer que hay alguien que quiere ver una sonrisa nacer. ¡Viva la familia! Muy buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a su programa Viva la Familia. Damos gracias a Dios que nos encontramos aquí reunidos en estos estudios de Canal 18, una televisión diferente, aquí en las instalaciones del Grupo BX. Y bueno, somos Iglesia Betel, estamos aquí en Comalcalco, estamos para servirles ahí en la calle Pedro C. Colorado. Y gracias por estar nuevamente con nosotros en esta tarde, en este programa llamado Viva la Familia. Les saluda Néstor Ramos Garduza en nombre del titular de este espacio, el pastor Gerardo Espinosa Contreras. Les saludamos y vamos a iniciar en esta tarde un tema para la familia, un tema para todos aquellos que pudieran estar pasando una situación similar a la cual vamos a hablar en esta tarde. Así que yo les invito que abra su Biblia. Si tiene usted una Biblia a la mano, pueda tomarla y abrirla en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al versículo 24. Permítame leerlo y usted ahí donde se encuentra, si tiene una Biblia, siga con su vista o léalo en voz alta, y si no la tiene, escuche lo que dice la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Le invito a que hagamos una pequeña oración para que sea Dios quien nos guíe a través de su bendita palabra. Dios eterno, te damos gracias en esta tarde. Gracias nuevamente, Señor, por estar
en esta instalación, Señor, en estos medios, transmitiendo esta enseñanza, esta palabra, Dios, que en esta tarde tú quieres que tu pueblo, que los hogares, que las familias escuchen, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de ser ese portador. Por lo tanto, te pido que me ayudes, Dios, y también aquel que va a recibir este mensaje, que va a escuchar esta palabra, Señor, que sea de bendición para su vida. Y también, Dios, alguien que esté pasando algún problema, alguna situación similar a esto que vamos a hablar, Señor, permítenos, Dios, que sea tu palabra la que lo edifique, lo anime, lo ayude, le dé la esperanza, Señor, que hay en ti solamente. Padre, te pedimos pues que seas en esta tarde guiándonos en tu palabra, y todo aquel que está mirando y recibiendo esta transmisión sea bendecido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a estar viendo acerca de lo que dice la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué queremos tocar esta palabra o esta parte de la Biblia, del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del versículo 11 al versículo 24 que hemos leído? Hoy en día, en los hogares, en las familias, existe una idea en los jóvenes, y más que idea, podríamos decir una actitud equivocada. Desafortunadamente, las actitudes equivocadas, las actitudes erradas, o la rebeldía, por llamarle así, que pudiese existir en los jóvenes hoy en día, es motivo y razón en algunos casos de que tomen una decisión de salirse de sus hogares. Muchos de los hijos están hoy pasando unos momentos difíciles en sus pensamientos, en su mente, en su corazón, por muchas cuestiones que el mundo está ofreciendo, por muchas cuestiones que se están encontrando allá afuera del hogar. Y justamente los hace caer en actitudes equivocadas o erradas, y caen en las actitudes de rebeldía dentro del hogar, dentro de estar en el dominio de papá o de mamá. Y en ocasiones suele pasar que los hijos se van de casa. ¿Cuántos hijos no se encuentran hoy fuera de un hogar? ¿Cuántos hijos hoy se encuentran fuera de su casa, fuera de su familia, sin estar sus padres pendientes o siquiera saber dónde se encuentran sus hijos? Hoy en día es una de las situaciones que se vive en los hogares, y muchos hijos han estado tomando esta actitud equivocada. Y en la Biblia hay este ejemplo, y tal y cual pudiéramos decir, parecido al que en un hogar hoy se pueda estar viviendo. Y la Biblia lo enseña como una parábola que Jesús dijo, la parábola del hijo pródigo. Y hemos leído esta parte. Cuando vemos esta lectura, quizá usted que está, papá o mamá, escuchando y viendo esta transmisión, pudiera decir que en su casa está pasando este problema. Por eso la palabra de Dios es útil, dice la Biblia. La misma palabra nos enseña que es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar. Es útil para que seamos instruidos, seamos enseñados, para que cuando haya momentos en los cuales la Biblia nos enseña, podamos entender y saber actuar en tales circunstancias. En el caso de esta parábola del hijo pródigo, la Biblia nos dice de un hombre que tenía 2 hijos. Y mire cuántos hogares pudieran tener hoy 2 hijos, 3 hijos o más. Y pareciera ser que entre 2, 3 o 4 hijos, mayores cantidades de hijos tengan, suele suceder que hay 1 o 2 que tienen las actitudes contrarias al resto de los hermanos, es más, al resto de la familia. Y en el caso de esta parábola dice que este hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre accedió repartiéndole los bienes. Este joven, el menor, dice la Biblia, que el menor se acercó al padre y le pidió lo que le correspondía, lo que en algún momento iba a ser su herencia, en algún momento iba a ser lo que papá le iba a dejar por el resto de sus días cuando faltara el padre.
Pero este joven se adelantó, este joven se adelantó a pedirlo, aún no faltando papá, aún no faltando el padre. Él se acercó y le dijo: dame los bienes que a mí me corresponde, dame la parte, dice. Y el versículo 13 que hemos leído, no muchos días después, dice: juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y claramente la Biblia dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y es justamente esa actitud, es justamente esa condición de rebeldía, esa condición de no estar sujeto a un padre, a una madre, de no estar bajo la autoridad del hogar, de papá y de mamá. Es justamente esa actitud que suele pasar: salirse del hogar, irse y enseguida estar, entre comillas, sentirse libres. La Biblia dice que este joven lo que llevó, lo que había pedido a su padre, los bienes, toda la parte que le correspondía, el cual su padre accedió, se lo dio. Dice que él fue, dice, a una provincia apartada. Esto nos quiere decir que él se fue de su hogar, no quería estar bajo la autoridad de su padre, no quería estar bajo la autoridad en ese hogar que él tenía. Y tanto así que se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Claramente podemos entender cuando dice que desperdició sus bienes. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una madurez, que no hay una seriedad en su vida, que no sabe cómo actuar ante la vida, que no sabe cómo trabajar lo que tiene, cómo cuidar de lo que le ha sido dado. Y es justamente lo que hoy algunos jóvenes dentro del hogar, aún no saliéndose del hogar, aún estando allí, la inmadurez, la falta de conocimiento a la corta edad que pudieran tener, porque dice la Biblia que este joven era el menor de los 2 hijos que tenía este padre. Y eso es propicio para que no haya una inteligencia, una madurez o una sabiduría. Y este muchacho, al apartarse a un lugar fuera de su hogar, de su casa, dice que allá en aquella provincia apartada, allá desperdició sus bienes, y no solamente los malgastó, no solamente los desperdició, no solamente los supo aprovechar, sino que dice la Biblia que vivió perdidamente. Y es justo lo que hoy muchos jóvenes tienen como actitud fuera de casa. Al momento de poner un pie fuera de casa, se sienten libres, se sienten con una libertad, que piensan que el mundo es para ellos solo, que no hay nada que los pueda detener. Y realmente el estar afuera no es fácil, y mucho menos cuando no hay una edad, o no hay una madurez, o no hay una sabiduría o un conocimiento de la vida, de cómo trabajar, de cómo estar. Porque este joven dice: lo que papá le había dado, lo que su padre le había dado, él lo juntó y se fue de su hogar, se fue a una provincia apartada. Y él, viéndose en libertad, viéndose solo, pensó que todo le iba a durar en toda la vida. Y vemos que dice que desperdició sus bienes y su vida la llevó perdidamente. Esta parte es triste, familia, que está usted sintonizando este programa. Esta parte es muy triste, porque esta actitud de estos jóvenes, de este joven, que estamos leyendo, adaptándola a lo que hoy vive la juventud, los que toman esta actitud, es un caso que no solo afecta a la vida del joven. Vemos que este joven perdió lo que tenía, lo desperdició, lo malgastó, y no solamente eso, sino que también vivió perdidamente. Pero veamos también qué queda en el hogar, qué queda en la familia, qué queda en el corazón de papá y en el corazón de mamá. Ellos no tienen tranquilidad, en ellos no hay paz, en ellos no hay algo que los consuele. Pudiéramos decir ciertamente que el hijo pues era el más rebelde y se fue, pero como padre y como madre yo siento y podría decir esto, que no habría un corazón que a un hijo, por muy rebelde que fuera, no creo que haya un padre o haya una madre
que no tenga el sentimiento como para ponerse o estar triste por la actitud de su hijo. Es su hijo, es papá, es mamá, ellos lo engendraron, ellos estuvieron allí desde que nació. Por lo tanto, la actitud de este joven, la Biblia no nos dice tanto, ¿verdad?, de cómo quedó su papá, en qué condiciones, no nos los dice. Más adelante vamos a ver una parte, pero sí pudiéramos nosotros entender que hoy en día la actitud de los hijos entristece el corazón de los padres, y más aún cuando hay este tipo de caso, cuando sucede que un hijo en su rebeldía abandona el hogar, cuando sucede que en este caso, como en este caso, un hijo se va de casa, se aparta, quiere dejar la autoridad de papá, quiere dejar de estar bajo la cobertura de papá y de mamá, del hogar, de la familia. En ese momento, papá y mamá quedan tristes. Y joven, si me estás viendo, déjame decirte, tal vez tú digas, es que estoy buscando mi felicidad. Pudiera ser que es tu pensamiento, que tú pudieras estar diciendo dentro de ti, es que si yo me voy de casa seré feliz. Mira, este joven dice que tenía lo suficiente, su papá le había dado los bienes que le correspondían, su papá le había dado la parte como herencia que le correspondía. Pudiéramos decir que sí, iba a ser feliz, y quizás tú digas, yo sé trabajar, yo me sé cuidar y todo, pero realmente esa parte en el mundo no importa, porque este joven, teniendo todo lo que su padre le había dado, dice la Biblia en el versículo 13 que él juntó todo. Tal vez tenía ahorros, tal vez tenía algún fondo por allí, y lo que papá le dio pudo haberle parecido suficiente para salir y ser feliz, pero realmente no es así. Cuando la actitud de un joven, y permítemelo decírtelo, joven, cuando tu actitud es en rebeldía, pareciera que tú eres el que estás bien en todo. No es así. Resulta que tu inexperiencia, tu inmadurez te hace ver las cosas contrarias. Por eso este muchacho pensó que tener los bienes que papá le había dado, pensó que lo que él pudo haber juntado, ahorrado o tenido, le iba a alcanzar para ser feliz afuera. Pero la Biblia dice, joven, óyelo con atención lo que dice la Biblia, que él, cuando se apartó a una provincia, cuando se fue lejos de casa, cuando él salió de su hogar, lo único que pudo hacer fue desperdiciar sus bienes y vivir perdidamente. Eso es, joven, lo que te espera allá afuera. Eso es lo que te espera de la puerta de tu casa hacia afuera, cuando tú decides no regresar, cuando tú decides no volver a casa. Es justamente tener una vida en desperdicio. Y mira, hablando de esto, no solamente sus bienes los desperdició, su vida también fue desperdiciada. Así que si tú te vas de casa, si tú te sales de tu hogar, no solamente vas a gastar lo que tengas, no solamente vas a perder lo que tengas, sino tu vida se va a estar desgastando, tu vida se va a estar perdiendo. Y mira, ¿sabes, joven, por qué te lo digo? Yo tenía 16 años. Y un día le dije a mi padre, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en casa. Yo me quiero ir, quiero hacer mi vida por mí mismo, quiero hacer mi vida de mi parte, sin que tú me mandes, sin que tú me obligues, sin que yo esté aquí en mi casa. Y te lo digo de corazón, yo así fui. Y le dije a mi padre, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero estar bajo tu autoridad. Yo ya quiero independizarme. 16 años, ¿qué independencia puedo tener propia? Ninguna. ¿Y sabe qué hice? Estando fuera en un momento, antes de poner el pie fuera, tuve la oportunidad de moverme allí en el pueblo donde vivimos nosotros, donde crecimos, y anduve buscando dónde rentar un cuarto, dónde alquilar, dónde iba yo a pasar la noche, pero me di cuenta que no había una cama, no había un refrigerador con comida, no había quien me lavara ropa. Y la verdad, joven, aún así mi actitud no cambió, y tomé la decisión y no quise seguir bajo la autoridad de papá, no quise estar bajo la autoridad de mamá, y aún así opté y dije, no, es que yo no quiero estar en casa, porque nosotros, de mi parte, yo era parte, y la mayor parte en rebeldía la tenía yo, entre mis hermanos y yo. Y mira,
realmente esto que este muchacho hizo, desperdiciar sus bienes y vivir perdidamente, es justo lo que yo vivía fuera de mi casa. Perder todo lo que yo ganaba, porque yo logré trabajar por mi cuenta, yo logré trabajar de mi parte, yo me metí a trabajar con una persona que yo conocía, me dio trabajo, de lo poco que yo fui aprendiendo, fui ascendiendo, fui ganando más, pero al final no tenía yo nada. Porque lo que dice la Biblia que este joven tenía era que desperdiciaba sus bienes. Todo se me iba y todo lo gastaba, y al final, al cobrar los sábados por la tarde, ya el lunes amanecía yo mi semana laboral y no tenía yo ni un peso. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia que este joven vivía perdidamente, y es justo lo que a mí me pasó, vivir perdidamente. Alcohol, drogas y estar en la calle, sentirte libre, es lo único que puedes hacer, vivir perdidamente. Yo no digo que no se pueda vivir fuera de tu hogar, sí se puede. Hay casos que por estudios, que por alguna necesidad tienes que hacerlo, pero no estás saliendo con una actitud de rebeldía. Estamos hablando que este muchacho de la parábola del hijo pródigo tomó una actitud de rebeldía, pidió a su padre todo lo que tenía, lo llevó a donde él se cambió, se salió de su casa, lo malgastó, lo perdió, lo desperdició y vivió perdidamente. Entonces, eso es lo que uno pasa afuera y sabe. Desafortunadamente no va bien. A mí no me fue bien. ¿Qué me tocó hacer? Regresar con papá y pedirle que me perdonara. Porque vivir afuera no era fácil. Vivir sin papá, sin mamá, aunque en su momento yo le decía, papá, no me gusta que me mandes, no me gusta que me digas las cosas, no me gusta que tú me pongas a trabajar en casa, no me gusta que tú me digas esto, papá. Pero a pesar de todo, ya cuando uno ve esta situación como este joven, realmente uno se da cuenta que en casa hay un hogar, hay una familia donde uno puede estar tranquilamente. Por eso, joven, yo te digo a ti hoy, si estás mirando este programa, si estás escuchando lo que te estoy diciendo y tu actitud está equivocada, tu actitud está en rebeldía y has pensado poner un pie fuera de tu casa, y no me refiero que no tengas que salir a nada, no, me refiero que tú has tenido un pensamiento quizá de decir, ya no quiero que papá me mande, ya no quiero que mamá me mande, ya no quiero recibir órdenes, quiero ser libre. Te quiero decir algo, afuera de tu casa no vas a hacer nada, todo lo vas a perder y vas a terminar viviendo perdidamente. Y mira, continuamos con la palabra de Dios, versículo 14 de Lucas 15, y cuando todo lo hubo malgastado, la Biblia va señalando y va poniéndole calificativos a su actitud. Primero dice que desperdició sus bienes, luego dice que vivió perdidamente, ahora dice que todo lo malgastó. ¿Qué bueno nos está hablando la Biblia de este joven? Nada, está al contrario marcándonos, nos está tratando de hacer entender que afuera no hay nada bueno. Y dice la Biblia, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, dice, y comenzó a faltarle. Empezó a ver la necesidad, empezó a ver que no tenía realmente ya nada, porque todo lo había desperdiciado, porque todo lo había malgastado, porque no había cuidado nada. Y dice la Biblia que cuando vino hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. Eso es lo que pasa afuera. Quizás no tengamos una situación de hambre, una situación difícil en nuestra sociedad, en nuestro país, estado o ciudad. Quizás no estemos en esa condición. Pero en lo personal afuera, en la actitud de rebeldía, en la actitud equivocada del joven, puede llegar este momento. Cuando falte todo, dice versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Desesperadamente este joven
tomó rápido la idea de buscar un trabajo, de buscar algo con lo cual pudiera suplir su necesidad de hambre, tal vez de calzado, de vestido. No lo dice la Biblia, pero sí había una necesidad, porque todo lo había desperdiciado, porque todo lo había malgastado y porque su vida la estaba llevando perdidamente. Por lo tanto, él buscó de qué manera en el mundo, de qué manera en aquel lugar suplir esa necesidad. Tanto que dice la Biblia que vino a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La Biblia nos habla de cerdos, y en la cultura de la cual nos habla la Biblia, los cerdos era algo inmundo, algo impuro, algo que era apartado. Y este muchacho terminó en esa parte que nadie quería estar, en esa parte que el que estaba ya era porque de plano no había otra opción. Y este joven terminó allí, en ese lugar donde estaba apacentando los cerdos. Y mira la necesidad de este muchacho, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Su mirada a dónde estaba, a lo que podía suplir su necesidad, a lo que él anhelaba por lo menos tener en su estómago, tener en sus manos, por lo menos disfrutar algo. Y tanta era su necesidad que hasta la comida de los cerdos, él anhelaba, la deseaba. Y es justamente lo que pasa allá afuera, joven, señorita, si estás pensando salirte de tu hogar. Es justamente lo que pasa estando afuera, vivir perdidamente, desperdiciando tus bienes, malgastando todo. Te va a ir orillando a que tú te puedas saciar con lo más vil, con lo que quizás otros dejan o con lo que nadie quiere. Y mira, este joven dice que por lo menos quería probar las algarrobas, el alimento que le daban a los cerdos. No solamente estaba en un lugar donde estaban los cerdos, que eran impuros, que estaban sucios, sino que hasta quería comer lo que los cerdos comían. Y es justamente hasta donde uno puede caer en la vida, allá afuera de tu hogar, joven, señorita. Por eso este muchacho, en su mala actitud, en su rebeldía, de decirle a su papá: papá, ya no quiero nada, dame lo que me corresponde, papá, si a mí me tocaban tantas partes de la herencia, dámelas porque yo me quiero ir. Y es lo que este muchacho hizo. Mire, y su padre accedió, su padre lo hizo. Y mire, qué vida llevó este muchacho allá afuera, qué vida llevó este muchacho. Ahora, papá, mamá, déjame decirte algo, hay una esperanza. Si tú estás pasando este momento en tu vida, si alguno de tus hijos se ha apartado de tu hogar en esta actitud y está viviendo como este muchacho, si tú, papá, mamá, si usted, amigo y amiga, está teniendo este problema de que su hijo se ha ido de casa, de que usted no sabe en qué condición está viviendo, o quizás le han dicho, han visto a su hijo por tal lado y en tal condición, yo sé que a usted le trae tristeza, yo sé que a usted le aflige, yo sé que usted está pasando esas lágrimas, ese dolor, porque su hijo en rebeldía se fue. Pero algo que le quiero decir en esta tarde es que hay una esperanza que se llama Jesucristo, y Él es el que puede cambiar los corazones, Él es el que puede cambiar toda actitud de rebeldía en los hijos, y se lo digo por experiencia, Él es el que cambia la actitud de los hijos rebeldes. Pero como papá, como mamá, usted tiene que tomar una actitud diferente a la que hoy pudiera estar tomando. ¿Y cuál es esa actitud? La actitud de un padre que clama a Dios, la actitud de una madre que busca a Dios porque tiene un hijo que se le ha ido, porque tiene un hijo que se ha apartado del hogar, porque tiene un hijo que usted sabe que allá afuera se está drogando, está alcoholizándose, quizá pudiera estar prostituyéndose alguna muchacha. Usted pudiera saber que su hijo está viviendo en lo más vil, así como este joven, así que vivía entre los cerdos y aún deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba, dice la Biblia.
Tal vez su caso sea similar, tal vez su caso que esté pasando, usted, papá y mamá, pudiera decir, mi hijo se ha ido del hogar y está viviendo y no le he hecho cambiar su actitud. Déjeme decirle, usted no va a cambiar la actitud de su hijo. Mamá, papá, no lo tome a mal, pero usted no va a cambiar la actitud de su hijo. El que cambia la actitud de su hijo se llama Jesucristo. Y por lo tanto, usted tiene una gran responsabilidad para que ese hijo regrese, para que ese hijo vuelva a casa, para que ese hijo vuelva a entrar por la puerta donde salió, para que ese hijo retorne a ese hogar, para que esa actitud sea cambiada. Usted tiene que buscar a Dios. Quizá ha querido recurrir o ha recurrido a medios, ha recurrido a algunas circunstancias para que su hijo regrese, y usted ha intentado de muchas maneras y ha visto la respuesta negativa en la actitud de su hijo. Por eso hoy le digo, clame a Dios, busque a Dios, acérquese a Dios, no dude en hacerlo, porque Él está presto para que usted venga a Él. Acérquese al Señor, acérquese a Él, clame a Él como papá, clame a Él como mamá, búsquelo a Él. ¿Sabe, papá, mamá? Yo tengo una experiencia que se la quiero compartir, y esa experiencia propia. Yo me iba de casa y me iba desde el sábado, por decirlo, en la tarde. Y yo no regresaba el mismo día. Yo regresaba a los 2 días, quizá. Yo no amanecía en casa. Pero cuando yo regresaba por las madrugadas, ya casi al amanecer, yo encontraba algo que sé hoy y reconozco que fue lo que valió mucho para que mi actitud cambiara. Cuando yo llegaba a casa de madrugada o al amanecer, en el mueble de la sala me encontraba yo una mujer de rodillas. Y esa mujer estaba clamando por ese hijo que estaba en la calle drogándose, por ese hijo que estaba en la calle alcoholizándose. Y sabe, en mi rebeldía, en mi actitud equivocada, al momento que yo llegaba y la veía, le decía, ¿qué haces ahí, mamá? Levántate, vete a dormir. Y ella con sus lágrimas me decía, hijo, estoy pidiendo a Dios por ti. Yo no lo entendía, se lo digo de corazón, yo no lo entendía. Yo veía mal esa parte porque decía yo, mamá, vete a dormir, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? Pero esa era mi forma de ver que mi mamá estaba allí. Pero ella, su mirada y su forma de ver las cosas no era tal y cual como yo la veía. Ella se encontraba clamando a Dios. Ella se encontraba, y no la vi una vez, 2 veces, la encontré muchas veces, porque fue mucho el tiempo que yo estuve apartado, fue mucho el tiempo que yo anduve en calle, fue mucho el tiempo que estuve viviendo ese tipo de vida. Y ahí estuvo mi mamá, allí, en los muebles, hincada, en la sala. ¿Y sabe qué hacía cuando yo entraba, después de decirle tal cosa, y yo me iba a la cocina o ya iba yo a subir a mi cuarto? Yo escuchaba que ella ya se levantaba y se metía a su cuarto igual a descansar. Esa es la actitud que hoy usted necesita como papá y como mamá. Que sus rodillas sean dobladas a aquel que puede cambiar la vida de su hijo. Aún su hijo no se ha salido de casa, pero usted sabe cómo se está comportando en el hogar. Usted sabe de qué manera él está viviendo. Es esa la actitud, es esa la actitud que usted debe de tomar. Mire lo que dice la palabra de Dios, y yo le quiero invitar ahí en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 8. Versículo 7. La Biblia dice claramente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá,
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y continúa la palabra de Dios: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Esa es la actitud que tenemos que tomar. Y usted como papá que está enfrentando esta situación, usted como mamá que está esperando que un día su hijo regrese, usted tiene que venir a Dios y pedir. Usted tiene que venir a Dios y buscarle. Usted tiene que venir a Dios y llamarle, porque dice que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y mire cómo dice igual la bendita palabra de Dios ahí en Hebreos. Me gusta esta parte que yo le quiero compartir. Hebreos capítulo 4. Y con atención escuche, papá, mamá, lo que la Biblia dice y de qué manera usted tiene que venir a Dios para que Dios haga la obra en su hijo, en su hija que está fuera del hogar. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tiene que hacer usted? Acercarse a Dios confiadamente, dice la Biblia, al trono de la gracia, a los pies de Cristo. Venir a Él en actitud de clamor, en actitud que nosotros vamos a tener para encontrar esa benevolencia, hallar esa gracia en el oportuno socorro, porque lo que Dios hace siempre es oportuno, porque lo que Dios hace siempre es socorrernos. Pero nosotros tenemos que venir a Él. Usted, papá y mamá, tiene que venir a Dios en esta condición, confiadamente de que Él es el que nos puede dar. Y adelante, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero ¿qué necesita entonces usted? ¿Quiere que su hijo regrese a casa? ¿Quiere usted que su hija regrese a casa? ¿Quiere usted que ese hijo que anda en el mundo, que está fuera del hogar, viviendo totalmente perdidamente, que está viviendo malgastando lo que tenía, lo que tuvo, está totalmente ya perdido? ¿Qué tiene que hacer usted? Tener fe en el Señor. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree que Dios pueda hacerlo, no está teniendo fe y no lo está haciendo con esa fe que agrada a Dios. Así que yo le invito, papá, mamá, si usted está viviendo un cuadro como este que hemos visto en la parábola del hijo pródigo, usted tiene que estar allí. Pero quiero retomar el pasaje de Lucas capítulo 15 y mire, hay una respuesta en la actitud de este hijo. Cuando dice la Biblia, versículo 17, estamos en Lucas 15 retomando el texto base, la parábola del hijo pródigo. Y volviendo, y se refiere al joven que estaba allí entre los cerdos, que quería comer lo de los cerdos, dice la Biblia, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él reconoció que lo que él estaba pasando allí, afuera de su casa, no era comparado con lo que había en su hogar. Él reconocía que donde él estaba, se estaba muriendo de hambre. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no tenía a qué recurrir, los medios se le habían acabado, todo lo había malgastado, todo lo había desperdiciado, estaba viviendo perdidamente. Y eso en su momento, dice la Biblia, que dijo en sí, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, él dice, si los trabajadores, si los que ahí están con mi padre, que le sirven a mi padre,
tienen abundancia de pan y yo siendo su hijo, miro mi condición, miro de qué manera estoy pasando, dice, y yo aquí perezco de hambre. Y la reacción de este joven dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Reconoció que su actitud no era buena, reconoció que ni siquiera podía ser llamado hijo nuevamente, pero al menos dice, trátame como uno de tus trabajadores, al menos trátame como uno de los que te sirven, al menos trátame como uno de los sirvientes tuyos, papá. Esa era la actitud que ahora estaba siendo cambiada. Pero esta actitud en el hijo no va a cambiar así, papá, mamá. Esa actitud en el hijo no va a cambiar así, que él estando allá afuera va a tener ese cambio por sí mismo. No, el mundo, el pecado cega. El enemigo mantiene siempre cegada esa actitud, esos ojos. El mundo, toda la vanagloria que hay fuera en el mundo, todo el pecado que hay en el mundo va a mantener siempre cegado a las personas. Por lo tanto, él por sí mismo no iba a cambiar su actitud. Y mire qué dice la Biblia, versículo 20, y levantándose vino a su padre. Ahora, en este versículo 20, hay algo que a mí me llama la atención y esto tiene que ver con usted, papá y mamá. Cuando dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y oiga lo que dice la Biblia, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Estas palabras, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Sabe qué quiere decir, papá y mamá? Que este hombre tenía una esperanza de que su hijo regresara. Tenía una fe de que su hijo iba a volver. Tanto que aún estando lejos lo logró mirar. ¿Y cómo sabía el papá que ese día iba a regresar su hijo? No sabía que ese día iba a regresar, pero sabía que un día volvería. Por lo tanto, yo quiero pensar que este hombre que nos dice la parábola, este hombre todos los días salía con ese corazón de fe, con ese ánimo, con ese deseo y con ese clamor a Dios, a mirar hacia el camino, porque un día su hijo iba a regresar. Papá, mamá, esto que te sirva para que tu fe no falle, para que tu fe te mueva a diario, seguir clamando por ese hijo que hoy está fuera de tu casa, por esa hija que se ha ido de tu casa, para que tú estés allí en todo tiempo. Este hombre dice que aún estando lejos vio que su hijo venía por el camino, aún estando distante, su padre lo alcanzó a mirar. Él no sabía que él iba a regresar. Él no sabía que ese día iba a estar de vuelta a su hijo, pero todos los días estaba mirando al camino, todos los días estaba asomándose por el camino donde su hijo se había ido, sabía que un día iba a regresar. ¿Y esto qué te debe de enseñar, papá y mamá? A que tu fe, nuevamente te lo digo, no debe de fallar. A que tu fe debe de ser firme, a que tu fe debe de ser constante. Clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios todos los días. Un día en esa oración, un día en ese clamor, un día en ahí donde estás buscando a Dios, podrás levantarte y verás que tu hijo, que tu hija ha de regresar. Pero necesitas tener la actitud de este padre que nos enseña la parábola del hijo pródigo, que a lo lejos miró que su hijo venía, a lo lejos en el camino vio que su hijo estaba regresando. Como él sabía que iba a regresar, la fe lo movió a que día a día él estuviera allí mirando por donde un día su hijo se fue, pero él sabía que un día ese hijo por el mismo camino iba a regresar. Así que tu fe no falte, tu fe no falle, tu fe sea constante, sea allí clamando a Dios.
No desistas. Por mucho tiempo que pase, por mucho tiempo que lleve tu hijo, tú no dejes de clamar a Dios, tú no dejes de buscar a Dios, papá y mamá. Aún hayan pasado mucho tiempo y sepas que tu hijo no quiere regresar, que tu hijo no quiere volver a casa, pero no desmaye tu fe. Sigue clamando a Dios, sigue buscando a Dios, porque un día tu hijo o tu hija ha de volver por el mismo camino. Yo te invito que no mengue tu fe, que no falle, que esa fe, como lo leíamos en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, que tu fe sea posible, que tu fe sea verdadera, que tu fe sea genuina, que tu fe sea real, para que alegres, para que agrades a Dios. Y en su momento, yo no te voy a decir que si ahorita que oremos ya tu hijo va a entrar por la puerta, pudiera ser, pero igual no pudiera ser. ¿Por qué? Porque Dios es el que mueve los corazones, porque Dios es el que transforma las vidas, porque Dios es el que cambia los corazones, porque Dios es el que va a cambiar los pensamientos y va a enderezar los caminos. Por eso te puedo decir, a como hoy puede regresar tu hijo, puede ser mañana o en tiempo más, no lo sé. Pero si tu fe es constante, si tu fe no falla, si tu fe es genuina, ahí Dios va a estar obrando. Y la Biblia dice que cuando este joven se levantó, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y dice, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¡Ja! ¡Qué precioso encuentro! Y yo sé que tú vas a tener un encuentro precioso con tu hijo. Yo sé que usted, papá y mamá, un día su hijo ha de retomar el camino a casa. Sé que un día esa rebeldía le será quitada. Sé que un día esos vicios le serán quitados. Sé que un día cambiará su actitud, porque Dios puede hacer todo. Dios puede cambiar toda la actitud, por muy contraria, equivocada o errada que esté. Dios puede cambiar los corazones. Tanto así que un día, así como este hombre dice que fue movido a misericordia y corrió, no esperó que su hijo llegara, sino lo alcanzó y se echó sobre su cuello y le besó. Deseo de todo corazón que un día tú tengas un encuentro como este padre con su hijo que se había ido de casa. Deseo de todo corazón, y clamaremos a Dios si tú nos haces llegar tu petición al 933-157-9195. Es el teléfono donde nosotros podemos recibir esa petición para que oremos juntos. Y quizás no te dé tiempo, en el tiempo que nos queda, no te dé la oportunidad, pero ahí está el número, apúntalo, envíanos. Nosotros en la iglesia te ayudaremos a orar. Nosotros ahí en cada culto, en cada servicio, estaremos orando por tu necesidad, porque sabemos y esperamos en que Dios va a cambiar la actitud de tu hijo que se ha ido de casa. Y mira, yo sé y creo, y por experiencia propia, Dios cambia el corazón. Ya no era más necesario ver a mi madre con sus rodillas dobladas allí en el mueble por las madrugadas, por la noche. Ya no hubo más esa necesidad, porque Dios un día escuchó su oración. Así como dice que su padre se asomaba al camino de este muchacho, se asomaba todos los días por el camino a esperarlo, a ver por dónde se fue, que un día iba a regresar. Así un día mi madre lo mismo tomaba, sabía que un día Dios iba a cambiar mi corazón y me iba a regresar. Y mire, Dios puede hacerlo, Dios puede cambiar ese corazón. Ahora, dice la Biblia, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira cómo el corazón cambia, mira cómo el pensar cambia, mira cómo la expresión de este joven ha cambiado. Dice la Biblia, al principio, en el versículo 12, leíamos que este hijo le pidió todos los bienes que pudiera juntarle, todo lo que le correspondía,
y hemos visto que se fue a malgastarlo. Ahora, ¿en qué actitud viene este joven? Le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este joven, en ese cambio de actitud, se dio cuenta que le había fallado a Dios y que le había fallado a su padre. Eso es lo que Dios hace: cambiar el corazón, cambiar la actitud, cambiar la manera de pensar de los hijos. Y en ese momento, ahí es donde este joven reconoce su falta, reconoce el error, reconoce que había fallado en haberse ido de su casa. Y yo sé que tu hijo lo va a reconocer, papá y mamá. Yo sé que usted está allí esperando que su hijo cambie de actitud. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que él reconozca esa falta que ha tenido. La respuesta del padre, versículo 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Por qué cree que le dice a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo? Imagínese la condición en la cual venía su hijo. Imagínese las ropas, cómo las traía. Imagínese usted cómo el mundo lo había tratado. Imagínese cómo el mundo lo había lastimado, que hasta la ropa pudo haber estado desgarrada entre los animales. Ahí donde él dormía en la tierra, ahí donde él dormía en el mundo. Dice su papá, dijo a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hasta sin zapatos había venido este pobre muchacho. Y mire, esa es una figura que podemos ver hoy en los hijos que se han ido de casa: su ropa y sus calzados. Podemos ver esa figura de cómo ellos están fuera, contaminados, totalmente desnudos ante el mundo, totalmente descalzos, caminando en todo lo que hay fuera del hogar. Y tanto dice la Biblia que este hombre pidió que sacaran el mejor vestido, que se lo pusieran, que le pusieran un anillo en su mano y que le calzaran sus pies. Y no solamente eso: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¡Qué hombre tan más feliz! Y yo sé, papá y mamá que me está escuchando, yo sé que usted un día nuevamente tendrá esa sonrisa en sus labios, en su cara, en su rostro. Yo sé que un día su corazón nuevamente será feliz. Pero para eso usted tiene que acercarse a Dios. Para eso usted tiene que clamar a Dios, para que tenga usted esta respuesta de Dios. No dude que Dios lo puede hacer, no dude que Dios puede obrar, no dude que Dios puede cambiar el corazón de su hijo. Él lo puede hacer. Él es todopoderoso, su poder es vasto, su poder es suficiente, su gracia y su misericordia es grande. Él lo puede arropar, Él lo puede alcanzar, pero basta que nosotros estemos ahí, que usted esté ahí como papá, que usted ahí esté como mamá, clamando a Dios, doblando rodillas, porque un día su hijo allá afuera levantará esa mirada y dirá: en mi casa aquellos están comiendo bien, y mira yo dónde estoy, mira cómo estoy viviendo. Yo sé que un día él va a cambiar, su hijo y su hija cambiarán sus actitudes. Por eso hoy en este programa Viva la Familia, lo que queremos es eso justamente: que la familia viva, que la familia esté unida. Eso es lo que le pedimos a Dios, que ahí esté esa parte, que la familia siempre esté reunida. Justamente en este caso los hijos que por rebeldías, que por actitudes equivocadas se apartan, sabemos que ahí Dios puede obrar. Y tanto dice que este hombre dijo: traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y mire qué dice este hombre al final, versículo 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Ciertamente su actitud o su situación de este hombre para él era que su hijo, para él ya estaba muerto. Sí, pudiera pensarlo, tal vez pudo haber dicho: mi hijo ya nunca más va a regresar. Pero dijo: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo sé que Dios va a permitir que en tu hogar nuevamente haya regocijo, haya paz,
haya felicidad. Solo está que usted, papá y mamá, clame a Dios por su hijo. Ya se fue, ya está afuera, ya está viviendo una vida desenfrenada, pero su actitud, papá y mamá, es clamar a Dios. Y así como este hombre todos los días dice que se asomaba, y ¿por qué digo todos los días? Porque justamente el día que su hijo iba regresando, él alcanzó a verlo. Esto a mí me enseña y me da a entender que ese papá todos los días estaba con esa fe y esa esperanza y miraba al camino porque sabía que un día iba a regresar. Yo sé que tu hijo va a regresar, yo sé que tu hija va a regresar, porque Dios es grande y es poderoso, pero también usted, papá y mamá, tiene que mucho que poner. Yo le invito en esta tarde que hagamos una oración, que pidamos a Dios por esa necesidad que pudiera usted estar pasando, por esa necesidad que hay en su hogar, por esa necesidad que usted tiene hoy en su familia. Si alguno de sus hijos se han ido, yo le invito a que usted clame a Dios, busque a Dios, se acerque a Dios. Allí usted tenga esa actitud de fe, que se acerque al trono de la gracia y misericordia, que se postre ante Cristo. Él es vasto, Él es suficiente en poder para cambiar cualquier corazón. Yo te invito, papá, mamá que me está viendo, que tengamos una oración en este momento para despedir el programa y clamemos a Dios. Puede mandarnos su mensaje 933-157-9195. Puede hacernos llegar su mensaje, quizá no ahorita, más adelante, y con gusto estaremos orando por su necesidad, por su hogar, por su familia y por su hijo que está fuera de casa. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de transmitirla. Pero también gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en los corazones que la han recibido. Gracias, Señor, porque ellos están allí recibiendo tu palabra y teniendo esa esperanza, Señor, de que un día sus hijos que han salido del hogar, sus hijos que por rebeldía, por actitud, han puesto ya los pies fuera de su casa, ellos están teniendo esa esperanza en ti, Jesús, de que tú has de cambiar sus vidas, sus corazones. Ayuda, Señor, a quien está pasando este problema, esta necesidad, Señor. Yo sé que tú puedes hacerlo. Lo hiciste en mí hace años, Señor, y dice tu palabra que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, creo que tú puedes hacerlo hoy y lo harás, Señor, porque tú eres grande y tu misericordia es para siempre, Señor. Ayuda a papá, mamá, Señor, de ese hogar que está hoy sufriendo porque ese hijo o esa hija se han ido. Dale paz, dale esperanza, dale consuelo, Señor. Pero también, Señor, dale la fe y la perseverancia para que estén allí, Señor, clamando día a día y un día puedan tener esa mirada hacia el camino, Señor, y ver que su hijo regresa y darle, Señor, lo mejor, Señor, y que haya ese regocijo nuevamente en sus hogares. Muchas gracias, Dios, te damos por esta tarde, Señor, por este programa, Dios, que nos has dado. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante y en esa esperanza que eres tú, Jesucristo. Muchas gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por habernos dado la oportunidad esta tarde a través de este programa Sembrando el Evangelio, Viva la Familia, estar nuevamente en sus hogares y bueno, tocando estos temas. Les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de escuchar la palabra a ustedes. Y bueno, somos Iglesia Betel y su campo. Les invitamos, estamos nosotros también en Facebook, Iglesia Betel y su campo. Estamos en el canal de YouTube también, Iglesia Betel y su campo. Así que puede seguirnos, ahí puede ver nuestros cultos. Si no está usted aquí en Comalcalco, ahora si está en Comalcalco y quiere visitarnos, estamos en la calle Pedro C. Colorado, junto al río, allí en la colonia Vicente Guerrero. Ahí estamos los días martes y jueves 7 de la noche y los domingos 11 de la mañana y 6 de la tarde. Este programa se llama Viva la Familia, todos los jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Oh Dios, Viva la Familia familia te necesita. presentó Oh Dios, escucha este clamor.